En la actualidad es un gran misterio la manera en que Sony y Marvel Studios han decidido trabajar en conjunto a Spider-Man, teniendo todo tipo de cláusulas que desconocemos y que ciertamente podrán explicar a muchos acontecimientos que parecen tener poco sentido. Una de las mayores preguntas que han surgido alrededor de todo esto gira en torno a su versión televisiva, donde ambos estudios no parecen trabajar en conjunto, generando proyectos que poco o nada tienen que ver entre sí. Pero cómo funcionan realmente los derechos televisivos del personaje y cómo ambos estudios tienen una parte de ellos. En el siguiente episodio te lo explico. Teniendo más de 10 proyectos en televisión, Spider-Man es uno de los personajes que más cambios creativos ha tenido a lo largo de sus casi 60 años perteneciendo a este medio, siendo desarrollado por diferentes cadenas y estudios con el pasar de los años. Antes de la década de los 90, cuando Fox adquirió formalmente los derechos televisivos del personaje, este era ofrecido al mejor postor. Esto quería decir que cualquier estudio o cadena televisiva que pagara lo suficiente a Marvel podía desarrollar series alrededor de este, todo bajo la supervisión creativa de la editorial, que incluiría una serie de normas y reglas que deberían ser cumplidas en beneficio de respetar los cánones del personaje. Fue hasta principios de los 90 cuando Fox compró a Marvel los derechos televisivos de una gran parte de sus personajes, desarrollando todas aquellas series que hoy en día son un clásico para cualquier fanático de Marvel. Las cosas cambiaron a finales de esta década cuando Sony, además de adquirir los derechos cinematográficos, también compró sus derechos en televisión y de merchandising, dando paso a una nueva generación de proyectos animados, generando The New Animated Series y Espectacular Spider-Man, ambas manteniendo similitudes muy marcadas con sus películas. Esto significaba que la compañía tenía el derecho de producir proyectos en el cine, en la televisión y además ganar dinero a través de la venta de mercancía ligada a Spider-Man, una tercia increíble que le daba un poder casi absoluto sobre el personaje fuera de los cómics. Lo anterior cambió en 2010 cuando las finanzas de la compañía le obligaron a deshacerse de dos de estos beneficios, vendiendo a Disney los derechos televisivos y de merchandising de Spider-Man, reteniendo solamente los cinematográficos que le obligan a producir por lo menos una película cada 5 años para retenerlos. Ahora Disney era el dueño de Spider-Man en la televisión y no tardó mucho en lanzar Ultimate y Marvel Spider-Man, primeras dos series animadas a las que le siguió Spidey y sus increíbles amigos, su más reciente proyecto enfocado a un público de preescolar. Sin embargo, aquel trato entre Sony y Disney que le otorgaba a este último los derechos del personaje en la televisión tiene algunas cláusulas muy precisas que le dan una cierta ventaja a Sony de seguir trabajando Spidey de alguna manera en este medio. Una de estas ventajas es la regla de los 44 minutos, misma que le da el derecho a Sony de producir series mayores a este tiempo en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía puede desarrollar todo tipo de series sobre el personaje y su vasto universo siempre y cuando rebasen los 44 minutos de duración, que es el tiempo aproximado de una serie live action. De que el estudio buscara llegar a un acuerdo con diferentes sitios de streaming para dar vida a diferentes proyectos, tales como una serie centrada en Silk amparada en Prime Video o una serie animada que retome a los personajes vistos en su multiverso animado que inició con Into the Spider-Verse. Prácticamente Disney puede realizar proyectos televisivos menores a los 44 minutos, en su caso series animadas de menos de 30 minutos de duración, mientras que Sony tiene el derecho de crear series mayores a los 44 minutos que ya entrarían en una definición tal vez de largometraje. ¿Esto quiere decir que Sony puede crear series animadas de Spider-Man mayores a los 44 minutos? Básicamente sí, pero es muy atípico que algún estudio haga esto debido a los tiempos y el costo de producción que conlleva animar un proyecto, de que la mayoría de series animadas duren menos de 30 minutos. Así llegamos a Freshman Year, la tan multicitada serie que ha generado debates alrededor de su continuidad. Sabiendo lo anterior, entendemos de mejor manera cómo es que Marvel Studios decidió producir su serie animada que se deslinda de la versión cinematográfica, ya que tampoco tiene permitido hacer uso de las versiones vistas en las películas de Sony o de cualquier otro estudio realizador, creando un universo alterno donde pueda jugar con sus personajes.
Y sé que te lo estás preguntando en este momento. ¿Esto quiere decir que Sony, dueño de los derechos de Spectacular Spider-Man, puede revivir la serie apegándose a la regla de los 44 minutos, creando episodios que rebasen este tiempo? La respuesta es un sí, pero es más complicado que eso. A pesar de que la compañía puede acceder a este recurso para revivir una de las series más queridas del personaje, la razón por la que no lo hace es porque no es redituable. Como dije, animar y producir una serie animada de larga duración, en este caso de aproximadamente una hora, elevaría el costo a un punto de no generar los suficientes ingresos, sobre todo porque los derechos de merchandising no le acompañan. ¿Por qué Disney no deja de hacer series animadas de Spider-Man? Porque se beneficia de ellas para poder vender millones de dólares en productos que lleven su marca. Ultimate Spider-Man es un gran ejemplo de esto, teniendo todo tipo de productos alrededor de esta versión del personaje, desde los más sencillos hasta los más complejos. Spider-Man es un gran negocio para Disney no por su contenido, sino por lo que puede vender a través de este. Y aunque Sony mantiene parte de los derechos televisivos bajo la regla de los 44 minutos, no es capaz de exprimirle de la manera en que Disney lo hace, beneficiándose exclusivamente de vender los derechos de transmisión a una cadena o a un sitio de streaming que, comparado con lo realizado por Disney, es muy poca cosa. Además de esto, hay un montón de cláusulas más que seguramente frenan a ambos estudios a la hora de querer dar vida a un proyecto. En el caso de Disney con Freshman Year, al negarle el retomar la versión interpretada por Tom Holland y su canon oficial, refugiándose en un universo alterno, mientras que para Sony la problemática de tener que desarrollar proyectos mayores a los 44 minutos, elevando su costo de producción sin obtener ninguna ganancia a la hora de licenciar los productos que puedan surgir de estos. Al final del día, los más afectados o beneficiados de este arreglo somos los fanáticos, quienes tenemos dos visiones muy diferentes del personaje y dos maneras de explotarle y desarrollarlo, creando públicos completamente diferentes, los que gustan de la visión de Sony y los que optan por lo realizado por Disney. Vivimos en una era muy compleja, llena de legalidades que de alguna manera terminan afectando los proyectos de Spider-Man sin siquiera darnos cuenta. Así que sabiendo todo esto, dime qué opinas tú al respecto. ¿Te agrada este método para trabajar al personaje? ¿Preferirías que solo una compañía tuviera todos los derechos? ¿Qué harías tú de ser una de estas dos empresas? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.